Nest Sleep presenta. Senador Germán Martínez, ¿cómo estás, Germán? Qué gusto. Ciro, por la mañana, muy buenos días al auditorio. Miércoles se cumple una semana de la noticia que parece una noticia bomba y que no lo ha sido, porque es una bomba que quizás se tiró, se soltó, pero pues que no ha explotado. Al mediodía, en la tarde del miércoles de la semana pasada, se conoció que había una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Unidad de Inteligencia Financiera casi de inmediato dijo que le congelaba las cuentas a él y a personas, a familiares, a empresas relacionadas con el gobernador. Eso fue el miércoles de la semana pasada. Hace 8 días. ¿En dónde estamos, Germán? Veo que los abogados siguen discutiendo si el fuero, el no fuero. En los hechos, el gobernador es un gobernador resguardado, no quiero usar la palabra escondido, que no puede tener actividad pública. Él dice que no la tiene porque es momento electoral. El lunes subieron unas fotografías, tuvo una reunión de trabajo con su gabinete y no mucho más, Germán. No mucho más, una semana después. Sí, Ciro, la verdad es que es un debate para los constitucionalistas fascinante. Sí. Yo, para cerrar el tema, aquí tengo uno de los 4 tomos en los que estudia los secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decir qué es eso de que se le mandó a homologar al Congreso de Tamaulipas el desafuero federal. Y Clemente Valdés, un viejo profesor de la universidad en la que yo estudié, de la Universidad La Salle, dice que la Constitución, tal vez quienes redactaban la Constitución estaban pensando en que la Cámara de Diputados Federal debía comunicar la declaración de procedencia a las legislaturas de los locales por si éstas deseaban hacer alguna celebración o alguna manifestación de condolencia, pero que se debía cumplir la orden de aprehensión y se saben sus cargos, el funcionario local desaforado por el Congreso Federal. Solo porque luego dicen que solo hay una opinión. No, hay unas opiniones, y este compendio de 4 libros lo coordina nada más ni nada menos que Eduardo Ferret MacGregor, uno de los más grandes juristas vivos en este país, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no tiene doble fuero. Yo insisto en eso, y con eso yo ya acabo el problema. La otra cosa es que el ministro Alcántara, al que muchos de la oposición llamaban obradorista y que iba a hacer todo lo que López Obrador le dictara, pues ahora está haciendo todas las cosas al contrario. Hay que decirlo, toda la oposición votó el dictamen en abstención de idoneidad del ministro Alcántara. Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Y hasta votaron en contra algunos y dijeron que iba a ser todo lo que pues aquí está. Es un ministro imparcial, con un criterio para mí confuso, para mí metió un ruido innecesario, y otra vez yo traigo a la Constitución aquí a la mano y la vuelvo a leer. Son inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados. No se pueden atacar vía amparo. Ese amparo es un amparo balín. Ese amparo es un amparo chafa, fake. La verdad, porque todo el mundo lee el 111, pero yo vengo a leer el 119, de que se les olvida. Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados. El señor Cabeza de Vaca está imputado de unos delitos y bastaría con un oficio que le gire el fiscal general de la República, el fiscal Gertz, que le gire al fiscal de Tamaulipas para que le entregue a un imputado, no a un gobernador. Le entregue a un imputado. Está imputado 119 de la Constitución, que rige desde la frontera de McAllen hasta el Soconusco. No es una isla de impunidad el territorio tamaulipeco. No, el gobernador está prófugamente libre en Tamaulipas.
Pero entonces todas las notas, todas las cabezas estaban mal desde nosotros en la mañana que decíamos hay un amparo para que se impida la ejecución de esa orden de aprehensión. No, el amparo existe, pero es un amparo chafa, es un amparo anticonstitucional, es un amparo que ataca la decisión de la Cámara de Diputados. Pero y chafa, aquí, pero vigente. Pues sí, pero No, vigente, ¿no? pues sí, pero también que no se quejen entonces de que Saldívar quiere quedarse 4 años más o 2 años más. No, ¿qué pasó? No, son dos. los mismos que se quejan de que Saldívar quiere quedarse 2 años más, aquí cuando les conviene, dice que es inatacable la decisión de la Cámara, las declaraciones y resoluciones. Eso es el 111, el que les gusta citar. Después de que dice que se comunique a las legislaturas de los estados, ya vimos que Clemente Valdés dice que para que festejen o se conduelan, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados son inatacables vía amparo. Entonces, según tú, bastaría un oficio. Bastaría un oficio del fiscal general de la República. Un oficio del fiscal general de la República, al fiscal Tamaulipas, Al fiscal de diciéndole Tamaulipas, diciéndole, mándame, en términos del 119, al imputado, señor Cabeza de Vaca. Deténlo y mándalo. Y mándamelo, ni siquiera necesito ir por él. La cooperación obligatoria, estas letras no están en la Constitución nada más porque sí. No se debe quejar la oposición de que Saldívar se quiere quedar 2 años más violando la Constitución. Y aquí, ¿esto qué? Esto está en balde en la Constitución. Las entidades federativas, vuelvo a repetir, o sea, Tamaulipas, está obligado a entregar sin demora, ya estamos demorándonos mucho tiempo, el aseguramiento a los imputados o sentenciados. ¿Estás seguro que no esas modificaciones el Congreso no borró esas palabras y no se enteró? No, pues a veces se la pasan por el arco del triunfo la oposición cuando le gusta. Por un lugar peor. El 119 y Saldívar y el consejero y no sé quién más, la de que el presidente de la Corte dura solo 4 años en su encargo. La Constitución es elástica aquí y esto me molesta porque esto quiere decir que no vivimos en un Estado de Derecho, sino que ha triunfado la política en estas decisiones y en estos arreglijos y en estas componendas en las que un amparo está por encima de una declaración de procedencia inatacable de la Cámara de los Diputados, que es una facultad exclusiva de ellos. Un amparo chafa. Un amparo fake, un amparo, sí. Pero amparo al fin. Pero amparo que tarde o temprano no le funcionará al imputado Cabeza de Vaca. Y aquí Aguilar Sincer va a decir que no es lo mismo imputado que acusado. Sí, Alonso Aguilar Sincer, que es un gran y un brillante abogado, yo lo he dicho aquí, va a decir que no es lo mismo imputado que acusado, defensor indiciado, de Cabeza de Vaca. indiciado y que es gobernador y que no sé qué. Muy o sea, las finuras esas de la interpretación, pero lo que sí es cierto es que es inatacable. Bueno. ¿Estás enojado, senador? Porque se viola la Constitución, sí, porque la viola Saldívar al no decir, y porque la viola la oposición al no decir, sí. Sí, me enoja que se viole la Constitución. A ver, vamos a una pausa ahí. Pobre Constitución, le puso una maltratada. Volvemos. Sí. 8:24, te están surtiendo, senador. Sí. Las llamadas, comentarios por tu opinión. Por ahí nos dice un querido amigo, dice, se ve que Germán Martínez no ha leído la exposición de motivos de 1982 de Miguel de la Madrid. Todo esto por el caso del fuero, no fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Un comentario y pasamos a otro tema. Sí, nada más eso de inatacable es de 1982, precisamente, cuando la renovación moral de la sociedad era el título de responsabilidad de los servidores públicos al que se refiere, y efectivamente es lo que no está pasando. No hay responsabilidad de los servidores públicos en este país, en ninguno, y es de lo que se queja Clemente Valdés. Yo no estoy solo, está Elisur Arteaga, está Clemente Valdés, y dice que todas estas marañas en las que se ha convertido el asunto de Cabeza de Vaca, pues son para generar impunidad. Eso dice Clemente Valdés, y yo estoy de acuerdo con él. No estoy solo, y por supuesto que dije desde un principio que esto iba a generar un gran debate. Lo dijiste mucho antes. Y yo sostengo mi posición de que un funcionario local
cuando comete un delito federal, lo persigue un juez federal, lo persigue la Fiscalía Federal y lo desafuera al Congreso Federal, no tiene por qué homologar la Constitución, el Congreso local, esa decisión. Se comunica para efectos de sustituir al gobernador, nombrar un gobernador interino, y en ese acto se queda suspendido de su encargo, con el acto de desaforarlo. Y así, esa es mi opinión, y las opiniones jurídicas siempre se debe dar argumentos. El fuero se defiende con argumentos, no con tanquetas afuera de la Casa de Gobierno. 3 tanquetas, tampoco. Pues, Venga, tampoco está amurallado. pues yo no he venido aquí a este programa ni con una resortera. Traigo libros. Oye, pero lo que sí es cierto es que es un gobernador arrinconado. Pues sí. Con fuero, complicado, sin señor. fuero, con orden de aprehensión, sin orden de aprehensión, con amparo chafa o sin amparo chafa. En los hechos, Germán, es un gobernador arrinconado. El momento en el que el ministro, ¿cómo se llama? De la Corte, González Carranca. González Alcántara. Juan Luis González Alcántara y Carranca. Da su documento sobre la controversia, es interpretado por el equipo del gobernador, y yo creo que sí es incluso un error interpretarlo como lo hizo el gobernador, que es: salgo a la calle, no solo doy una conferencia de prensa, una conferencia de medios, pues ahí tipo banquetera al interior del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, y me dedico a recorrer restaurantes y lugares, a hacer cosas que atípicamente el gobernador, por supuesto, no hacía, ¿no? Salvo sus giras, recorridos, y mostrarse. Creo que eso lo toman, creo que es un error, y además lo toman como una provocación las autoridades federales para buscar, en todo caso, el orden de aprehensión. Yo creo que así incluso lo debe entender su equipo de trabajo de Francisco García Cabeza de Vaca, y quizá por eso ahora tiene tanto cuidado en mostrarse casi nada, Ciro, ¿no? Y yo te diría, arriesgaría, insistías mucho desde el viernes en la noche, ¿dónde está Cabeza de Vaca? ¿Dónde está Cabeza de Vaca? Bueno, Cabeza de Vaca, y nos mandaban alguna señal el fin de semana, está en Ciudad Victoria, está en su casa, y publican un tuit. Y creo que es casi a esa pregunta por donde sale esa imagen, que ya no las analizamos, Ciro, pero si tú pones atención, son fotografías de muy baja calidad, de un teléfono celular, estas que tenemos en pantalla. Quizá esta sea la mejor tomada, pero si tú analizas las fotografías, las creces, son fotografías de muy mala calidad, ¿no? No las de un gobierno que sale con una cámara pues bastante normal o con un muy buen celular y la saca. Es decir, hacen esta reunión que dices, pues no sé, quizá fue ese día y quizá fue en otro lugar, ¿no? En fin, pero nada más. Permítanme, para finalizar, el absurdo y la caricatura. Yo te demando que tu casa, Peregrino, en un tribunal es mía, lo demando. Y me la desechan la demanda. Y ya con eso digo que ese desechamiento ya me hace propietario de tu casa. Pues eso fue lo que pasó. El Congreso de Tamaulipas demanda al Congreso Federal la decisión del desafuero, y con ese desechamiento ya dijo que no está desaforado. Por favor, es un absurdo. Bueno. Penúltima nota otra vez de Yanira. Sí, claro. El amparo que le otorgaron a Francisco García Cabeza de Vaca es chafa y fake, porque los estados están obligados a entregar sin demora a los imputados que pide la Fiscalía General de la República. ¿Quién dijo eso? El senador de Morena, Germán Martínez, quien está aquí en la mesa. Remátela, senador. Pues todo lo que está fuera de la Constitución es chafa y es fake y no debe obedecerse. De verdad, yo en eso estoy absolutamente convencido. No que fuera de la Constitución nada, y por encima de la Constitución nadie. La Constitución dice es inatacable y hay que entregar a los imputados a la Federación. Eso es lo que digo, lo dice la Constitución. Nada más, pero nada menos tampoco. Bueno, estábamos antes del corte ya para terminar con el tema de la violencia
los asesinatos a los candidatos, los asesinatos a mexicanos, a personas que en este momento sus vidas son candidatos, están haciendo campaña. Hay versiones de que familiares de la mujer asesinada ayer podrían estar en actividades ilícitas, versiones que probablemente tengan mucho sustento, pero independientemente de eso, ayer se mató, antes que nada, ayer se mató una persona en territorio mexicano, a la vista de todos los que estaban en ese lugar. Y además esa persona era candidata de un partido político del que sea, en un lugar del territorio mexicano del que sea. Uh-huh. Esa es, perdón, a lo mejor soy muy ingenuo, pero para mí esa es la nota, punto. La facilidad con la que se sigue matando en este país. Y después van a detener a 10 personas o 20 personas, y no sé si tengan que ver con este asesinato o no, pero matar en México, Manuel Germán, sigue siendo de lo más barato que pueda haber. La violencia ya está votando en las elecciones y eso no nos lo debemos. Ya votó, senador, ya votó. Sí, y sigue votando, desgraciadamente. Y es la violencia con pistola y la violencia que tú ayer reclamaste, sí, y que yo quiero hacerme eco de la violencia verbal, la violencia que entre unos y otros mexicanos que vivimos en el país, en el mismo país, que somos vecinos, que pensamos distinto, y que pensar distinto es una virtud que tenemos los mexicanos, la pluralidad, y que pensar distinto es una de nuestras cualidades que tenemos los mexicanos, que somos de distintos colores, de distintas preferencias, de distintos credos. Eso nos hace grandes como país, pero dirimir nuestras diferencias y nuestras distinciones con palabras, o con palabras fuertes, o con balazos, o con violencias, o con golpes, o con insultos, o con humillaciones hacia el otro, eso es lo que conduce a la muerte. Y eso lo debemos de esperar desde las mañaneras hasta el los último noticieros. Sí, está bien, los noticieros y los periódicos, y el último de los militantes de cada uno de los partidos políticos, o los que no militamos en ningún partido político. Te pregunto y les pregunto, ¿cuántos WhatsApps recibieron ayer en los que se degradaba a un candidato? Yo recibí ayer 3 o 4, ayer, y 3 o 4 el día anterior, y 3 o 4 el fin de semana. Es todo el mundo dispara, además con información que debes saber si es cierta, si es válida, si es pura mentira. Es una violencia terrible, la violencia verbal, la violencia del lenguaje, la violencia simbólica, es terrible. Porque además se meten con las familias, se meten con la dignidad. Se supone que la política es para sustituir a la guerra. Se supone que la política es para dirimir es la continuación de la guerra, pero con medios otros pacíficos, medios. Con medios pacíficos, para dirimir, hablando, conversando, debatiendo, argumentando nuestras diferencias. No debemos todos pensar igual. Eso es autoritarismo, eso es fascismo, eso no. Debemos de tener pensamientos distintos y dirimirlos hablándonos y votando pacíficamente. Debemos repudiar. Deberían declinar todos los partidos en donde matan a un candidato para que gane el partido que, por ejemplo, en Cajeme, que gane el partido de Cajeme, que no gane la violencia, que no ganen los criminales. Sí, ¿y quién gobierna? El que ponga el partido del Movimiento Ciudadano. No, qué incentivo perverso por eso, le estás dando a todo el mundo. Pero ese es un repudio. ¿Quieres ganar? Que no, maten yo lo que a tu quiero, candidato. Yo lo que quiero es que repudien. Yo lo que quiero es que se repudie a la violencia, que se repudie. Yo vi manifestaciones emotivísimas cuando estudié en Madrid contra ETA, de todos los partidos. Y se condenaba al partido que no asistía al repudio público cuando mataban a un candidato, sea del Partido Socialista, de la derecha, de los conservadores, o de los socialistas, o de los al partido que no asistía se le condenaba. Porque se mataba a un candidato, a un político, o a un empresario.
no importaba quién, si lo mataba ETA. Entonces, lo que yo quiero es, lo que yo digo a lo mejor es una exageración lo que acabo de decir, de que renuncien todos, pero sí que todos se manifiesten y que todos lo repudien. Debe haber un repudio social que no estoy viendo también, Ciro. Un repudio social pleno, claro, pues es sin que ¿cómo, fisuras. ¿Cómo puede haber un repudio social todos los días? Si todos los días están matando un candidato o están secuestrando, como esta muchacha Sudikey de Valle de Bravo, los mismos grupos que están en esa región desde hace 10 años, pues ¿cómo va a haber un rechazo? Pues esta batalla si todos los días matan a alguien. Pues esta batalla contra el crimen es diario. Ahorita en México, desgraciadamente, o si no van a triunfar, si no vamos a tener narcodiputados, narcopresidentes y hasta narcogobernadores. Sí, eso lo vamos a... Si no repudiamos todos, y algunos ya están ahí señalados, y luego no nos extrañe tener narcopoderes, si no lo repudiamos ahorita. Estas violencias deben repudiarse sin fisuras y sancionar al partido que no lo repudie. Digo, solo para cerrar la idea que decía sobre el tema de la señora Alma Rosa Barragán, creo que nada más, es decir, la información a la que te refieres es una de las hipótesis que está manejando, no sé si la más fuerte, no sé si la más sólida, no sé si la única, la Fiscalía del Estado de Guanajuato, el tema del hijo de la señora, que al margen de los negocios de una empresaria, que hasta donde entendemos ayer, una empresaria próspera, una empresaria conocida entre la zona de Moroleón y Morelia, ¿no? Esta confluencia en los estados de Michoacán y Guanajuato, pues su hijo se dedica a otras cosas. Un hombre que relacionan con un grupo de la delincuencia organizada y que para afectar al hijo de nombre Tonatiuh, mataron a su mamá. Esa es la hipótesis, por lo pronto, una de esas hipótesis que no sabemos, Ciro, si es la central, la principal o una de varias. Bueno, pues entonces, es una de esas hipótesis. Es una hipótesis. Pues sí, y quizá sea una hipótesis muy firme y entonces siempre va a aparecer un familiar, un conocido, un trabajo, algo que va a justificar lo que está ocurriendo. Yo repito, más allá de las motivaciones del grupo criminal que mató a esta mujer, ayer mataron a un candidato en la plaza pública, a plena luz del sol, a la vista de todo mundo. Eso es lo que ocurrió ayer. Ahora, que si el hijo, que el esposo, el suegro, la prima... Y eso es México hoy. Es el asesinato de esta mujer, de Alma Rosa Barragán. Nos van a decir que así ha sido en no sé cuánto tiempo, sí. Pero eso es México hoy. Y es lamentable, ¿no? Como es lamentable ya la incapacidad que tenemos todos para hacer un análisis y una evaluación de estos fenómenos, que no vaya más allá del lugar común, ¿no? Incluidos nosotros. Nos condolemos, duele mucho, y qué violento, y qué inaceptable, y que no prevalezca la impunidad. ¿Y? Pues yo insisto que ojalá nos condoliéramos todos y que todos lo repudiáramos. Es importante, no por pedacitos, sino por partidos. Y segundo, qué bueno que la Fiscalía de Guanajuato empieza a tener pistas. Qué bueno que... pero ahí también hay un problema en Guanajuato, que está rodeado de organizaciones criminales, sí, pero a esas se les debe hacer frente. Y yo creo que... ¿Quién les hace frente, Germán? ¿Quién les hace frente? Mira estos grupos de la familia michoacana en la Tierra Caliente, la parte de la frontera del Estado de México con Michoacán. ¿Quién les hace frente? Ciro. Llevan 10 años ahí, el PES y el Fresa, y pasó Tlatlaya y los secuestros en esa región de Valle de Bravo, y ese grupo que supuestamente ha enfrentado no sé cuántas veces la fuerza del Estado con García Luna, con tal funcionario, contra tal militar, con tal marino, con la Cuarta Transformación, sin la Cuarta Transformación, y ahí siguen. Secuestran candidatos y les dicen, muchachitas, sáquese de aquí, o ahora sí la vamos a matar. No. Yo he dicho yo voy a decir dos cosas. En violencia es difícil defender a la 4T, aquí te lo he dicho a ti. Lo digo eso, pero dicho eso, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima
está atrapado está detenido en esta administración y hace menos Y de un ayer año. mataron una candidata. Sí, no, por eso digo. Entonces, también hay resultados. Allí justo, a un lado de Moroleón, Guanajuato. Entonces, yo espero que se siga combatiendo, que no se ceje eso, que no debe ganar en las elecciones el miedo. Pues ojalá. No debe ganar Ojalá. el miedo. Bueno, tenemos que ir a corte. Me acordé de esto de la política es la continuación de la guerra por otros fines, y citando también a Clausewitz, ¿te acuerdas aquella en la que decía, un ejército vence al otro no cuando lo derrota completamente en el campo militar, sino cuando le arrebata la voluntad de combatir. La cabeza y el corazón. A ti te derrotan cuando te quitaron la voluntad de combatir. Y yo tengo la impresión de que hoy en día, frente a la criminalidad, no hay voluntad para combatir. Puedo estar equivocado, pero pues es lo que vemos todos los días. Yo creo que hay soldados, hay marinos, hay generales, hay capitanes, hay almirantes dispuestos a combatir, y ahí están listos, y que la pacificación por medio de solo abrazos y no balazos no está dando el resultado, y ya no lo dio en Moroleón. Gracias, Germán. Al contrario. Gracias. Gracias. A ver cómo te va con los abogados, con esto de tu amparo. ¿Qué? Chafa y ya no maltrates así la Constitución, te suplico. Que no la Cruz Azul y la Fiscalía General de la República con cabeza de vaca. Cruz Azul campeón el domingo, por cierto. Nest Sleep presentó